Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar a tejer a dos agujas esta bonita puntada. Yo le llamo punto copas. Es muy sencilla, es muy propia para tejer todo lo que se les ocurra, ponchos, cojines, mantas, suéteres, lo que ustedes quieran. Es muy sencilla, son simplemente 20 vueltas que, bueno, se reducen a 10 porque por la parte revés de la labor, por el revés, todas las vueltas se tejen igual. Entonces, de verdad, es muy sencilla y es muy entretenido tejerla. Antes de continuar, les recuerdo que le den al me gusta que está allá abajo y que se suscriban a nuestro canal. Bueno, aquí está el diagrama del punto copas. Así a simple vista puede parecer muy complicado, pero en realidad van a ver que es muy sencillo. Los diagramas, una vez que los desmenuzamos, ya nos damos cuenta de que no son tan complicados como aparentan. Para tejer este punto necesitamos un número de puntos múltiplo de 12 más 2 puntos de orilla. Aquí en el diagrama no están considerados los 2 puntos de orilla, solo los 12 puntos que forman la puntada. Para aquellos que no están todavía muy familiarizados con la lectura de diagramas, bueno, aquí tengo yo las anotaciones de lo que quiere decir cada uno de los símbolos que vamos a encontrar. Tenemos la rayita horizontal en cada cuadrito, que significa que esos puntos se tejen de revés, y la rayita vertical significa que se tejen de derecho. Ahora, todas estas indicaciones de cruzar dos puntos o cruzar tres puntos a la derecha o cruzar tres puntos a la izquierda o tres puntos pero entre revés y derecho o derecho y revés. Bueno, una vez que empecemos a tejer vuelta por vuelta, se los voy a ir explicando y van a ver que en realidad son muy sencillas. La puntada está formada por 20 vueltas que se van a repetir constantemente. Aquí en el diagrama solamente aparecen las vueltas que se tejen por el lado derecho de la labor, las vueltas impares. Las vueltas pares, el revés de la labor, no aparecen porque en esas simplemente vamos a tejer los puntos como se presenten. Los derechos los tejemos de derecho y los reveses los tejemos de revés. Entonces no las ponemos en el diagrama. Y por otro lado, lo que tejamos en la vuelta número 1 lo vamos a repetir igualito en la vuelta 3, en la vuelta 5 y en la vuelta 7. Y después lo que tejamos en la vuelta 11 lo vamos a repetir igual en la 13, en la 15 y en la 17. Entonces, como pueden darse cuenta, no es tan complicada ni es tan extensa porque repetimos muchas vueltas iguales. Entonces, bueno, vamos a empezar ahora sí a tejer vuelta por vuelta. Como les comenté, para tejer la puntada necesitamos un número de puntos múltiplo de 12 más 2 puntos de orilla. Entonces yo monté para hacer esta muestrita 24 puntos, son dos motivos, más un punto de orilla de cada lado, es decir, monté 26 en total. Entonces vamos a empezar. También les aviso, les comento que necesitamos tener una horquilla o una aguja auxiliar para todos los cruces que tenemos que hacer durante la ejecución de la puntada. Entonces, bueno, vamos a empezar. Empiezo con el punto de orilla. Como es la primera vuelta, sí lo voy a tejer de derecho, después ya no, solo lo pasamos. Y luego inmediatamente nos pide que tejamos dos puntos de revés. Entonces, tejo uno y dos puntos de revés. Y ahora vamos a hacer el primer cruce. Esto significa que vamos a cruzar hacia la derecha dos puntos. El punto que sigue de la aguja izquierda lo pongo en la horquilla o en la aguja auxiliar. Lo dejo caer por detrás de la labor y ahora voy a tejer el punto que sigue de derecho. Ahí está. Regreso a la aguja izquierda, el punto que puse en la horquilla, y lo tejo también de derecho. Ya está. Ahora me pide que teja dos puntos de revés. Uno y dos puntos de revés. Y después de eso me pide 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos de derecho. 1, 2,
3, 4, 5 y 6 puntos de derecho. Y ya se me terminó el motivo, ya terminé con estos 12 puntos primeros que forman el motivo. Bueno, pues entonces me voy a regresar y lo voy a repetir. Entonces dejo 2 puntos de revés, 2 puntos de derecho cruzados a la derecha, entonces pongo el punto que sigue en la horquilla, lo dejo caer por detrás de la labor, dejo el punto que sigue y lo regreso a la aguja izquierda, el que tenía en la horquilla, y lo tejo de derecho. Y luego otra vez 2 puntos de revés, 1 y 2. Y ahora 6 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos de derecho. Y este que me queda aquí es el punto de orilla. Lo tejo de derecho retorcido. Retorcido para que quede apretadito el borde, nada más por eso. Ya está, terminamos la primera vuelta. Ahora, acuérdense que las vueltas por el revés de la labor, las vueltas pares, esas no están en el diagrama. ¿Cómo las vamos a tejer? Como les dije antes, simplemente los puntos los tejemos como se presentan. Entonces, el primer punto, que es punto de orilla, simplemente lo deslizo ya de la aguja izquierda a la derecha sin tejer. Y ahora tejo los puntos como se presentan. Me tocan 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos que tengo de revés. Pues así los tejo de revés. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos de revés. Ahora vienen 2 de derecho, los tejo de derecho. Ahora otra vez tengo 2 puntos de revés, que son los que crucé en la otra vuelta, 2 reveses. Y luego vienen 2 derechos. Y ahora otra vez 6 reveses. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y luego 2 derechos, 1 y 2. Y 2 reveses. Y otra vez 2 derechos. Y terminé. Entonces aquí no hay ni que contar ni nada. Simplemente tejemos los puntos como se presentan. Y el punto de orilla de derecho retorcido. Ya está. Esa fue la vuelta por el revés de la labor, la vuelta número 2. Ya saben que todas las vueltas por el revés, así las vamos a tejer los puntos como se presentan. Ahora vamos a ver cómo hacemos la vuelta número 3, que como les había comentado, es exactamente igual que la vuelta número 1. Entonces vamos a hacerlo para que nos quede muy seguro. Deslizamos el primer punto sin tejer, es punto de orilla, y ahora empiezo 2 reveses, cruzo 2 puntos a la derecha, entonces pongo en la horquilla, lo mando para atrás y tejo el punto que sigue de derecho. Regreso el punto de la horquilla a la aguja izquierda y lo tejo también de derecho. Luego siguen 2 reveses y 6 derechos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y terminé el motivo. Lo vuelvo a hacer. Entonces, 2 puntos de revés, 2 puntos cruzados de derecho. Pongo en la horquilla por detrás de la labor, tejo el punto que sigue, regreso el de la horquilla y lo tejo también de derecho. Siguen 2 puntos de revés y termino con 6 derechos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y el punto de orilla. Listo, esta fue la vuelta número 3. Ahora vamos a hacer la vuelta número 4 por el revés de la labor. Ya saben que simplemente tejemos los puntos como se presentan. 6 reveses. Dos derechos. 2 reveses. 2 derechos. 6 reveses. 1, 2, 3, 4, 5
y 6. 2 derechos, 2 reveses y 2 derechos. Y el de orilla de derecho retorcido. Ya está la vuelta 4. Vamos a hacer la 5, que ya sabemos que es igual que la 1 y la 3. Entonces simplemente lo repetimos. Terminamos la vuelta 5 y ahora hacemos por el revés de la labor la vuelta número 6. Lista la vuelta número 6 y ahora otra vez por el derecho hacemos la 7, que es repetición de la 1. Entonces, nuevamente, deslizo, 2 reveses, cruzo. Termino el motivo y vuelvo a empezar. 2 reveses, cruzo, dos reveses y 6 derechos. El punto de orilla. Ya está, la vuelta número 7. Y hacemos la vuelta número 8 por el revés de la labor, los puntos como se presentan. Muy bien, terminamos la vuelta número 8. Y ahora sí, vamos a ver cómo vamos a hacer esta vuelta número 9, donde tenemos muchos más cruces. Empezamos con el punto de orilla, lo deslizamos y después nos pide que crucemos 3 puntos a la derecha. Entonces, eso quiere decir que pongamos 2 puntos en la horquilla y los dejemos caer por detrás de la labor. Ahora vamos a tejer de derecho el punto que sigue. Ahí está. Ahora regreso esos 2 puntos que tengo en la horquilla a la aguja izquierda y los tejo también de derecho. 1 y 2. Ya está, hice estos 1, 2, 3 puntos. Ahora vamos a hacer los 3 que siguen. Y esto quiere decir que vamos a cruzar 3 puntos, pero a la izquierda. Entonces voy a poner un punto en la horquilla, en la aguja auxiliar, y lo dejo caer por delante de la labor. Ahora va por delante. Dejo los 2 puntos que siguen de derecho. Aquí van a venir de revés, pero yo los dejo de derecho. Regreso el punto que puse en la horquilla a la aguja izquierda y ahora lo tejo también de derecho. Y ya está. Ya quedó, estos primeros 6 puntos ya me quedaron. Ahora vamos a ver cómo hacemos los siguientes puntos. Dice aquí que crucemos 3 puntos revés derecho. Esto es muy sencillo. Fíjense bien, vamos a poner un punto en la horquilla y lo dejamos caer por delante de la labor. Y ahora, los 2 puntos que siguen, que son estos 2, yo los voy a tejer de revés. 1 y 2. Y pongo en la aguja izquierda el punto que puse en la horquilla y lo tejo de derecho, por eso aquí tiene
este punto de derecho. Ahí está. Ahora fíjense bien, pongo en la horquilla los dos puntos que siguen y los dejo caer por detrás de la labor. Y el que sigue en la aguja izquierda lo dejo de derecho también. Regreso a la aguja izquierda, los dos puntos de la horquilla y los voy a tejer de revés, como indica aquí. Entonces tejo 1 y 2. Ya está, ya terminé el motivo, ya tengo los 12 puntos. Es muy sencillo. Antes yo aquí tenía alternados los puntos, 2 reveses, 2 derechos, 2 reveses. Estos derechos se cruzaban. Bueno, es para que se vea más bonito, pero en esencia tengo 2 revés, 2 derechos, 2 revés. Y aquí tenía 6 puntos en derecho, que son lo que van a formar la copita, la copa, por eso se llama punto copas. Y ahora, en este cambio que hicimos en la vuelta número 9, lo que estamos haciendo es invertir ese orden. Aquí voy a tener 6 puntos completos de derecho que me van a formar la copa y aquí voy a tener 2 reveses, 2 derechos, 2 reveses que me van a formar el tallo de la copa o el palito o la base de la copa, ¿sí? Eso fue lo que hicimos en esta vuelta número 9. Lo vamos a repetir. Entonces empezamos nuevamente. Ponemos 2 puntos en la horquilla por detrás de la labor. Tejo el punto que sigue de derecho. Estos 6 van a ser de derecho. Regreso los 2 que puse en la horquilla, la aguja izquierda, y los tejo también de derecho. 1 y 2. Ahora el punto que sigue lo pongo en la horquilla y lo dejo caer, pero por delante de la labor. Dejo los 2 puntos que siguen de derecho. 1 y 2. Regreso el punto de la horquilla a la aguja izquierda y lo tejo también de derecho. Entonces aquí tenía base de copa, ya tengo copa, 6 puntos completitos de derecho. Ahora los puntos que siguen van a formar este tallo que estaba aquí, lo vamos a formar aquí. Y para eso vamos a poner un punto en la horquilla, el punto que sigue en la horquilla lo dejo caer por delante de la labor. Y ahora tejo de revés los 2 puntos que siguen, 1 y 2. Regreso a la horquilla el punto que sigue y lo tejo de derecho. 1. Ahora pongo en la horquilla los 2 puntos que siguen y los dejo caer por detrás de la labor y tejo también de derecho el punto que sigue. Ya tengo los 2 de derecho que van a ir en el centro de la base de la copa. Ahora regreso a la aguja izquierda los 2 puntos de la horquilla y los dejo de revés. 1 y 2. Y el punto de orilla, como siempre, de derecho retorcido. Ya está, ya nos quedó esta vuelta número 9. Vamos a hacer la vuelta número 10, que es por el revés de la labor y por lo tanto tejemos los puntos tal y como se nos presenta. Empezamos con el punto de orilla deslizado y ahora vienen 2 derechos, pues tejo 2 derechos, 1 y 2. Y luego siguen 2 reveses. Y luego otra vez 2 derechos. Y ahora llegué a 6 reveses. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Termina el motivo y vuelvo a hacer 2 derechos, como se presentan, 2 reveses y 2 derechos. Y termino con 6 puntos de revés. Queda jaladito así donde hicimos el cruce. Los cruces es normal, se cierra el tejido, después no se notan esos hoyitos. Y el punto de orilla de derecho retorcido. Ya está, hicimos la vuelta 10. Ahora vamos a hacer la vuelta 11, que ya nos queda invertido perfectamente. Van a ver cómo es fácil notarlo.
Empezamos con el punto de orilla y luego vamos a tener 6 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que es la copa en sí. Y ahora los 6 puntos que siguen, que son estos, son la base de la copa, donde vamos a cruzar un punto. Tenemos primero 2 reveses y luego los 2 puntos que tenemos en el centro de derecho, ponemos uno en la horquilla, lo mandamos para atrás, tejemos el que sigue, regresamos el de la horquilla y lo tejemos de derecho. Y luego 2 reveses. Ya terminé esta base de copa y ahora sigue otra copa de 6 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora 2 reveses, como indica aquí, 2 reveses. Y ahora hago mi cruce, punto a la horquilla por detrás, paso a la aguja izquierda y lo tejo de derecho y luego 2 reveses y el punto de orilla. Ya terminé el otro motivo. Esa fue la vuelta número 11. Entonces ahora, bueno, hacemos la 12 por el revés y luego la 13, la 15 y la 17 son igual que la vuelta número 11. Vamos a tejer todo eso. Termino la vuelta 12 y hacemos la 13, que ya saben es igual a la 11. Seis derechos, 2 reveses, estos dos, luego cruzo por detrás de la labor. Es muy importante, si ponemos por delante ya nos queda otra cosa, ¿eh? Entonces siempre hay que ponerlo por donde va. Y 2 reveses. Y otra vez 6 derechos. Y base de copa, 2 reveses. Derecho a la horquilla, derecho. Y regreso el de la horquilla. Termino la vuelta 13 con 2 reveses y el punto de orilla. ¿Se fijan qué sencillo? Hacemos la vuelta número 14 por el revés de la labor, los puntos como se presentan. Terminamos la vuelta número 14 y hacemos la vuelta número 15. Terminamos la vuelta 15 y hacemos la 16 por el revés de la labor. Muy bien, terminé la 16 y ahora hacemos la vuelta 17. Repetimos lo mismo que en las anteriores. Terminamos la 17 y hacemos la vuelta 18 por el revés de la labor. Los puntos como se presentan. Y ahora sí, vamos con la vuelta número 19.
Empezamos con el punto de orilla. Ahí está. Y ahora nos pide que hagamos este cruce, 3 puntos, revés derecho. Bueno, entonces voy a poner un punto en la horquilla por delante de la labor. Tejo los 2 puntos que siguen de revés. 1 y 2. Regreso el punto de la horquilla a la aguja izquierda y lo tejo de derecho. Ya está, de derecho. Y ahora voy a poner en la horquilla los 2 puntos que siguen en la aguja izquierda y los dejo caer por detrás de la labor. Y ahora tejo el punto que sigue de derecho. Regreso los 2 puntos de la horquilla a la aguja izquierda y los tejo de revés. 1 y 2. Y entonces aquí donde tenía copa, ahora ya tengo base de copa. 2 reveses, 2 derechos, 2 reveses. ¿Vieron qué fácil? Muy bien, vamos a ver qué sigue. Ahora lo que nos pide es cruzar 3 puntos a la derecha. Entonces, pongo en la horquilla los 2 puntos que siguen y los dejo caer por detrás de la labor. Dejo de derecho el punto que sigue. Ahora, pongo en la aguja izquierda los 2 puntos de la horquilla y los voy a tejer también de derecho. 1 y 2. Ahora me pide que cruce a la izquierda 3 puntos. Entonces, pongo en la horquilla un punto y lo dejo caer por delante de la labor. Tejo de derecho los 2 puntos que siguen. 1 y 2. Regreso a la aguja izquierda el punto de la horquilla y lo tejo también de derecho. Y ya terminé el motivo. Ahora ya aquí voy a tener la base de la copa y aquí tengo los 6 puntos de derecho, que van a formar la copa. Vamos a ver, otra vez lo vamos a repetir para que nos quede bien claro. Ponemos en la horquilla un punto, nos pide cruzar 3 puntos revés derecho. Entonces pongo en la horquilla y lo dejo caer por delante de la labor y tejo 2 puntos de revés, 1 y 2. Regreso el punto de la horquilla a la aguja izquierda y lo tejo de derecho. Ahora pongo los 2 puntos que siguen en la horquilla y los dejo caer por detrás de la labor. Tomo el punto que sigue y lo tejo de derecho. Regreso los 2 puntos de la horquilla a la aguja izquierda y los voy a tejer de revés. 1 y 2. Ya hice esta parte para formar ahora una base de la copa. Ahora vamos a hacer lo que sigue. Vamos a cruzar 3 puntos a la derecha, entonces pongo 2 puntos en la horquilla y las dejo caer por detrás de la labor. Dejo un punto de derecho, el punto que sigue, regreso los puntos de la horquilla y los tejo de derecho también. 1 y 2. Y ahora me pide cruzar 3 puntos a la izquierda. Entonces pongo un punto en la horquilla, el que sigue, y tejo de derecho los 2 puntos que siguen. 1 y 2. Regreso el punto que puse en la horquilla a la aguja izquierda y lo tejo de derecho. Ya tengo aquí los 6 derechos que forman la copa. Y tejo el último punto, como ya llegué al final, de derecho retorcido. Y ya completamos las 19 vueltas. Bueno, nos falta la del revés, que es la número 20. Vamos a tejerla. Los puntos ya saben cómo se presentan. Y termino esa vuelta número 20. Entonces ahora sí, ya quedó listo nuestro motivo. Ya vieron que no fue nada difícil, sí, se ven como muchas vueltas y muchas rayas y muchas cosas, pero en realidad es una puntada
sencilla, que requiere de mucha atención y paciencia porque tenemos que ir haciendo cruces constantemente, pero queda muy bonita, se ve muy bonito el detalle de la base de la copa y luego nacen las copas, como se ve aquí, cómo nació, aquí está cómo nació y luego se vuelve a cerrar para que salga otra base. Y así va a ir. Es de verdad muy bonito el dibujo que se forma y repito, muy sencillo. Aquí les dejo el diagrama de la puntada para que vayan haciendo su colección. Y bueno, pues así es como queda la puntada. Ya vieron que es realmente muy sencilla, se teje rápido y es muy entretenido tejerla además. Luce mucho, como pueden ver. Pueden probar con diferentes grosores de material, desde lanas muy gruesas hasta hilos delgaditos y de verdad que luce en cualquier grosor. Espero que mis instrucciones hayan sido claras. Si les gustó el tutorial, denle al me gusta que está allá abajo, compártanlo con sus amigos y amigas tejedoras, suscríbanse a nuestro canal. Ya saben, en la caja de información les dejo el enlace para que puedan ver todos los tutoriales que tenemos, tanto de tejido a crochet como de tejido a 2 agujas. Y como les digo siempre, sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.